Este video reúne los capítulos completos de la vida de San Francisco. Asís, finales del siglo XII. Una ciudad comercial en crecimiento. Hijos de mercaderes sueñan con riquezas, prestigio y honor militar. Entre ellos, un joven llamado Francisco, hijo de Pietro di Bernardone. No nació pobre. No nació marginado. Nació rodeado de telas finas, banquetes y aspiraciones de grandeza. Francisco era carismático. Amaba las fiestas. Vestía con elegancia. Soñaba con convertirse en caballero. Su padre comerciaba telas francesas, de ahí el nombre Francesco. Todo parecía encaminado a éxito social y económico. Pero en el interior, había inquietud. En 1202, participa en la guerra entre Asís y Perugia. Es capturado. Pasa aproximadamente un año en prisión. Allí comienza el silencio. Allí empieza la fractura interior. Cuando regresa, ya no es el mismo. Aún intenta recuperar su sueño de caballería. Parte nuevamente hacia la guerra. Pero en Spoleto, durante la noche, experimenta una profunda crisis interior. Las fuentes narran una voz que lo interpela. ¿Quién puede hacerte más bien? ¿El Señor o el siervo? Comprende que debe regresar. Empieza a evitar fiestas. Busca la soledad. Un día, ante un leproso, figura que antes le causaba repulsión, desciende del caballo y lo abraza. En su testamento, Francisco escribe: Lo que me parecía amargo, se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Ese gesto marca el inicio real de su conversión. Comienza a dar dinero a los pobres. Su padre lo acusa de malgastar bienes familiares. La tensión llega al punto máximo. Francisco es llevado ante el obispo de Asís para responder por sus actos. Allí ocurre la escena decisiva. Francisco se quita las vestiduras, símbolo de la riqueza paterna, y las devuelve. Declara: Desde ahora no diré más, Padre Pietro Bernardone, sino, Padre nuestro, que estás en el cielo. Renuncia públicamente a la herencia. Se queda solo, desnudo, libre. No fue un gesto teatral. Fue ruptura legal y social. En el siglo XIII, renunciar al linaje era perder protección, identidad y seguridad. Francisco eligió depender únicamente de Dios. No buscaba pobreza por desprecio al mundo, sino por imitación radical de Cristo pobre. El joven rico no fue obligado, no fue expulsado, no fue derrotado. Eligió. Ese día no nació aún el fundador de una orden, pero nació el hombre libre. Y todo comenzó cuando entendió que la verdadera riqueza no estaba en lo que poseía, sino en aquel que lo llamaba. A las afueras de Asís, entre campos silenciosos y colinas suaves, se levantaba una pequeña iglesia en ruinas, San Damián. Techo deteriorado, muros agrietados, silencio. Francisco, ya distanciado del ruido del mundo, buscaba lugares así, lugares donde el alma pudiera escuchar. Después de la guerra, la prisión y la ruptura con su antiguo estilo de vida, Francisco no tenía aún un camino definido. No era todavía fundador. No tenía seguidores. No tenía regla. Solo tenía una inquietud profunda. Entraba a iglesias abandonadas a orar en soledad. Un día, mientras oraba ante el crucifijo bizantino de San Damián, ocurrió algo que marcaría su vida para siempre. Las fuentes narran que desde la cruz se escuchó una voz. Francisco,
Ve y repara mi iglesia, que como ves, está en ruinas. No fue un discurso largo, fue una frase, pero fue suficiente. Francisco miró los muros agrietados. Pensó que el Señor le pedía restaurar esa pequeña iglesia física. Y comenzó de inmediato. Vendió telas del negocio de su padre para conseguir piedras. Recolectó materiales. Trabajó con sus propias manos. No esperó aprobación. No esperó reconocimiento. Lo importante no fue la voz extraordinaria. Fue su respuesta. Francisco no discutió. No pidió explicaciones teológicas. Actuó. Su obediencia fue concreta. Piedra sobre piedra. Con el tiempo comprendería que la iglesia que Cristo le pedía reparar no era solo un edificio. Era una iglesia herida por divisiones, riqueza excesiva y pérdida de espíritu evangélico. Pero en ese momento, Dios comenzó con algo pequeño. Una iglesia pobre. Un hombre solo. Una obediencia humilde. Mientras restauraba San Damián, Francisco también era restaurado por dentro. La oración constante. El silencio. La pobreza voluntaria. Todo lo iba moldeando. Ese crucifijo no solo le habló una vez, le habló toda la vida. En una iglesia derrumbada, un joven escuchó una voz. No fue un espectáculo público. No hubo testigos. Pero allí comenzó una de las reformas espirituales más profundas de la historia de la iglesia. A veces, Dios no grita. Susurra en ruinas. Y espera que alguien responda. No se trataba solo de reparar templos. Se trataba de vivir el Evangelio, sin reservas. Después de restaurar la pequeña iglesia de San Damián, la vida de Francisco tomó una dirección cada vez más radical. Un día, durante la misa, Francisco escuchó la proclamación del Evangelio según San Mateo. Las palabras de Cristo resonaron con fuerza. No llevéis oro, ni plata, ni alforja para el camino. Para muchos, eran palabras espirituales. Para Francisco, eran instrucciones. Sin discutir ni reinterpretar, Francisco decidió vivir exactamente así. Renunció a toda propiedad, a toda seguridad económica, incluso a cualquier forma de posesión personal. Comenzó a vestirse con una túnica muy simple, sin adornos, sin riqueza. Caminaba por pueblos y campos predicando penitencia y conversión. No llevaba dinero, no acumulaba bienes. Dependía completamente de la providencia de Dios. Su forma de vida empezó a llamar la atención. Algunos se acercaron. Otros pensaron que estaba loco. Pero poco a poco surgieron los primeros hermanos. Hombres que también querían vivir el Evangelio de forma radical. No fundaron una institución poderosa. No construyeron monasterios ricos. Vivían como hermanos. Trabajaban con sus manos. Pedían limosna cuando era necesario. Y predicaban la paz. Para Francisco, la pobreza no era miseria. Era libertad. Libertad para no depender de posesiones. Libertad para confiar totalmente en Dios. Libertad para amar sin obstáculos. La llamaba incluso Señora Pobreza. Lo que comenzó con un hombre solo, se transformó lentamente en un movimiento espiritual que se expandió por toda Europa.
Pero el centro nunca cambió. Vivir el Evangelio, literalmente, en una época marcada por riqueza, poder y jerarquías fuertes. Francisco eligió el camino opuesto. No buscó pobreza por desprecio al mundo. La eligió para parecerse más a Cristo. Y esa decisión, tan incomprensible para muchos, se convertiría en uno de los testimonios más poderosos de la historia cristiana. Años después de haberlo dejado todo, Francisco ya no era solo un hombre en búsqueda. Era un hombre configurado con Cristo. Pero aún faltaba algo. Algo que no vendría de sus esfuerzos, sino de Dios. En 1224, Francisco se retiró al monte Albernia, un lugar solitario, rocoso, silencioso. Buscaba oración profunda, ayuno, unión total con Dios. Francisco no pedía riquezas, no pedía milagros. Pedía dos cosas: sentir en su corazón el amor con el que Cristo había amado, y experimentar el dolor de su pasión. Era una petición radical. Según narran las fuentes, durante ese retiro tuvo una visión. Un serafín, un ángel ardiente, con forma de Cristo crucificado. No fue una imagen tranquila, fue intensa, profunda, transformadora. Después de la visión, su cuerpo quedó marcado. Manos, pies, costado, las heridas de Cristo en su propio cuerpo, no como símbolo, como realidad física. Francisco no buscó mostrarlo, no lo convirtió en espectáculo, intentó ocultarlo, continuó su vida con humildad. Pero quienes vivían cerca de él comenzaron a notar algo diferente. Los estigmas no fueron un premio, fueron una configuración total con Cristo. Francisco no solo imitaba a Jesús en su vida, ahora lo llevaba en su propio cuerpo. Era el signo visible de una unión invisible. Este acontecimiento marcó profundamente la espiritualidad cristiana. Por primera vez, de forma clara y documentada, un hombre recibía las heridas de Cristo, no como mito, sino como testimonio vivo. Francisco comenzó buscando a Dios en el silencio, y terminó siendo marcado por él. No buscó los estigmas, buscó amar como Cristo, y en ese amor, Dios lo transformó completamente. La vida de Francisco se acercaba a su final. Su cuerpo, marcado por el sufrimiento, estaba debilitado, pero su espíritu permanecía firme, no como quien se aferra a la vida, sino como quien está listo para entregarla. En sus últimos días, Francisco pidió algo inesperado: ser colocado directamente sobre la tierra, como signo de la pobreza que había vivido hasta el final. Sin privilegios, sin comodidades. Quería morir como había vivido, en pobreza. Aún en medio del dolor, Francisco no dejó de alabar. Recitaba y cantaba el cántico de las criaturas. Llamaba a la muerte: hermana muerte corporal. No la veía como enemiga, la veía como el paso definitivo hacia Dios. Reunió a sus hermanos. No dio un discurso complejo. Les recordó lo esencial: vivir el Evangelio, perseverar en la humildad, permanecer en la pobreza. No les dejó poder, les dejó un camino. El 3 de octubre de 1226, en la Porciúncula, Francisco murió, sin riquezas, sin posesiones, sin nada,
excepto Dios. Su vida terminaba como había comenzado su conversión, en total abandono. Su muerte no fue el final, fue el inicio de algo más grande. Multitudes comenzaron a reconocer su santidad. Su testimonio había sido demasiado claro para ignorarlo. Apenas 2 años después, en 1228, fue canonizado por el Papa Gregorio IX. Un reconocimiento rápido, no por presión popular, sino por la evidencia de una vida extraordinaria. Francisco no dejó libros complejos, no fundó poder político, dejó algo más difícil, un ejemplo, un estilo de vida, una forma radical de vivir el Evangelio. Su huella permanece en la Iglesia, en la espiritualidad y en millones de personas hasta hoy. Francisco no cambió el mundo con riqueza, no lo hizo con poder, lo hizo con pobreza, humildad y fidelidad. Murió sin nada, pero dejó todo.